nos pueden ayudar. Háganse socios del Club de Amigos de Intereconomía a través del número de teléfono que ahora aparece en sus pantallas, el 91 616 24 64, o a través de la página web www.intereconomia.org. Está con nosotros el abogado José María Blanco Corredoira. Muy bienvenido, José María. Buenas tardes. Bueno, has estado siguiendo el juicio, octava jornada ya en el Tribunal Supremo, juicio contra los líderes golpistas, los separatistas que convocaron el referéndum ilegal del 1 de octubre del año 2017. Ha estado esta mañana Sáenz de Santamaría, a primera hora de la tarde, el que fuera presidente del gobierno, Mariano Rajoy. A mí me ha llamado la atención de Rajoy dos cosas. La primera, que ha dicho que no se celebró referéndum alguno, que lo que ocurrió el 1 de octubre de 2017 no fue un referéndum. Y en segundo lugar, ha dicho también el señor Rajoy que tanto Artur Mas como el señor Puigdemont supieron en todo momento que el gobierno de España pues no estaba dispuesto a ceder soberanía ni a traicionar la Constitución española. Bien, bueno, efectivamente a mí me ha llamado también la atención porque por la mañana Soraya Sáenz de Santamaría había declarado precisamente en el mismo sentido, que no había habido referéndum. Entonces me llama la atención porque creo que lo más propio sería decir, y además es que beneficia en cierto modo a los acusados, lo más propio sería decir, lo más apropiado, que hubo un referéndum frustrado, que hubo un conato de referéndum, que hubo una farsa de referéndum o un simulacro de referéndum. Pero lo cierto es que la percepción que tuvimos todos, Javier, es que hubo un referéndum. Entonces, el negar el que se consumara el referéndum, desde mi punto de vista, es algo, tanto en la declaración del expresidente como de la ex vicepresidenta o ex vicepresidente, que beneficia a los acusados. ¿Tú crees que Rajoy, pero es que ahí está la cuestión, José María, no le importa nada que eso beneficie a los acusados con tal de que el señor Mariano Rajoy pase a la historia como un presidente que no dobló la rodilla ante el desafío separatista que venía de Cataluña? Parece que le importa más su propia imagen, el cómo quedo yo ante la historia, que los propios acusados se beneficien de sus palabras. Sí, efectivamente es muy curioso apreciar el tono con el que ha declarado Mariano Rajoy y el tono que ha usado Soraya Sáenz de Santamaría. Yo diría que así como Soraya es una opositora nata que no deja en ningún momento su papel de opositora y ha cantado los temas perfectamente, sin embargo Rajoy adopta más la posición del retirado al que ya le incomoda esta posición de testigo ante el Supremo y que no quiere entrar en detalle, no quiere, simplemente quiere dar unas pinceladas sobre ese cuadro general en el que, como dices bien, él quiere pasar a la historia como la persona que se mantuvo firme ante la amenaza de la subversión. Vamos a recuperar las declaraciones de Soraya Sáenz de Santamaría, la que fue vicepresidenta del Ejecutivo de Mariano Rajoy. En primer lugar, le celebraron el referéndum del 9 de noviembre del año 2014, cuando Artur Mas era presidente de Cataluña, y 3 años después, en 2017, ese 1 de octubre, segundo referéndum en esa ocasión con Carles Puigdemont como presidente catalán. Esto decía Soraya Sáenz de Santamaría esta mañana ante el tribunal. Yo no traté del asunto del 1 de octubre con ningún miembro del Gobierno de la Generalitat. Yo me reuní en 3 ocasiones con el señor Junqueras. Una en abril del año 2016 para abordar una serie de peticiones de la Generalitat de Cataluña. Una de ellas era el referéndum. En ese punto nunca quise entrar porque no es disposición del Gobierno, sino de la soberanía que corresponde al conjunto del pueblo español abordar esa cuestión. Bueno, aquí tenemos dos opciones, creerla o no, claro. Ella dice que cuando hablaba con Junqueras, recordemos, Mariano Rajoy encomendó a Soraya Sáenz de Santamaría la operación diálogo, es decir, el que fuese la interlocutora de Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat de Cataluña. Ya sabemos cómo acabó esa operación diálogo, vendida a bombo y platillo por los medios de comunicación más afines al gobierno del PP, de Mariano Rajoy. Dice Soraya
ha declarado esta mañana ante el Tribunal Supremo que ella en ningún momento habló con Junqueras del referéndum. Bueno, es posible. Realmente a Junqueras lo único que le interesaba era estirar la vía de financiación. Y por otro lado, yo creo que el gobierno de España, que todo el mundo pudo apreciar que tardó bastante en reaccionar, no creía que fueran a llegar tan lejos. En cierto modo, en este drama, el papel de los estafadores nacionalistas es el de, sabiendo que van de farol, llevan su postura y su apuesta hasta el final. Y sin embargo, el gobierno, que tiene que velar precisamente por el ordenamiento jurídico, no se cree que vayan a llegar tan lejos, y lo que hace precisamente es dar largas, estirar el invento, y en cierto modo es posible que no llegaran a hablar en ningún caso de referéndum, pero de lo que sí hablaron, y eso me parece bastante grave, es de seguir dando dinero a la Generalidad de Cataluña. En definitiva, creo que se invirtieron los papeles, porque hasta ahora los nacionalistas, hasta la época de Pujol y de Arzalluz, y bueno, en esta tónica sigue el gobierno vasco actual, seguían la premisa de que mientras se baraja no se pierde. Y en la medida en que mientras se baraja no se pierde, mientras se negocia nadie pierde. El problema es que los nacionalistas llegaron al punto de anunciar esa ansiada república, que era un imposible. Artur Mas, que era el presidente de Cataluña cuando se celebró el primer referéndum, el del 9 de noviembre del año 2014, dice que todos los pasos que fue dando siempre los hizo acorde al gobierno de España. Vamos a verlo. Siguió siendo aquella que había sido bajo mi mandato, que era explorar todas las vías posibles de acuerdo con las autoridades del Estado central. Todas las vías de acuerdo posibles, si alguna era posible. También es verdad que el mandato era muy claro y que, por tanto, ante la imposibilidad de dialogar, no se decidió parar máquinas. Eso también es verdad. Pero la voluntad clarísima era ese marco de entendimiento y, finalmente, pues de acuerdo para identificar cuál era el camino más seguro para cumplir el mandato electoral. Recuerde usted también, señor Homs, que habíamos vivido la experiencia reciente de lo que había ocurrido en el Reino Unido con Escocia. Habíamos vivido aquella experiencia y sabíamos que el acuerdo era perfectamente posible entre demócratas y entre gente que respetaba las mayorías de los parlamentos. Y con aquel antecedente, que por cierto perdieron los independentistas en el referéndum, nosotros también teníamos una cierta guía. Pensábamos, otro Estado de la Unión Europea como España puede también llegar a identificar caminos para que esto se haga de común acuerdo. Bueno, dice Mas, ha declarado ante el Supremo que exploró todas las vías posibles con el gobierno, y luego pone el ejemplo de Escocia. Yo no sé si el ejemplo de Escocia, cuando celebró un referéndum para salir o no del Reino Unido, finalmente se votó, la votación final fue que se mantenían dentro del Reino Unido. Si el ejemplo es, no sé si es coherente, quiero decir, sí, hay similitudes con Cataluña. Él hace muy bien en utilizar ese ejemplo. Lo que pasa es que España, gracias a Dios, no ha tenido hasta ahora un hombre tan temerario y bueno, y nefasto para la historia como Cameron, porque Cameron pasará a la historia por tres hazañas. Una, la de convocar ese irregular referéndum en Escocia; otro, el del referéndum del Brexit; y luego también el de apoyar la intervención, creyéndose el cuento de la primavera árabe, sí, apoyar la intervención en Libia y en Siria, con el resultado que todos conocemos. Por lo tanto, que ellos esperaban tener a un hombre tan pusilánime como Cameron, pero no lo tuvieron. La verdad que Rajoy se mantuvo firme, aunque desde mi punto de vista y el de muchos analistas llegó tarde. Pero en cierto modo no han conseguido lo que pretendían, porque Javier, aquí lo que ocurre es que ellos están utilizando, en el juicio lo dicen constantemente, dicen barbaridades como la que dijo Cuixart ayer, de que la democracia está por encima del Estado de Derecho. Sí. Era para interrumpirle y decirle, señor Cuixart, si hay democracia es precisamente porque hay un Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho no hay democracia.
Pero estos hombres tan ignorantes realmente lo que están tratando es de vendernos la película de que la aspiración democrática era la autodeterminación. Pero en la trampa de trilero suya está el plantear su aritmética parlamentaria, no la del pueblo de Cataluña, porque ellos suman solamente el 47% de los votos, los grupos parlamentarios nacionalistas, pero no suman una mayoría abrumadora como la que debería ser suficiente para conformar un cambio de ordenamiento jurídico. Entonces, claro, hablan de mayoría o hablan de democracia, pero solamente apoyándose en una mitad, en una mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña. José María, bueno, hemos visto la declaración, la comparecencia de Artur Mas en el Supremo. A la salida de esa declaración, en primer lugar, lo hacía Joan Tardà, que es diputado de Esquerra Republicana en el Congreso, luego lo hacía Mas. Pues Mas, cuando acababa, salía del Supremo y atendía a los medios de comunicación para decir lo siguiente. Este juicio debería evolucionar hacia la absolución. Creo que el Estado español deberá tarde o temprano pedir perdón por lo acaecido y encarar el reto de ponernos de acuerdo en cómo y de qué manera resolvemos una demanda democrática como es la demanda catalana. Bien, apelamos siempre a la responsabilidad. Es cierto que estamos sufriendo, pero nosotros, al menos yo hablo en nombre del republicanismo catalán, nuestra opción, nuestra única opción, la opción que nunca vamos a menospreciar ni abandonar, es la opción de los escenarios de diálogo, negociación para alcanzar algún día un acuerdo. Por ejemplo, yo no fui partidario de hacer la DUI como se hizo, lo dije en aquel momento, pero otra cosa es que aquella era mi opinión, yo no tenía en aquel momento capacidad de decisión y por tanto lealmente daba mi opinión a los que sí que tenían que tomar las últimas decisiones. No, yo creo que el referéndum no fue un error, fue exactamente al revés, fue un enorme éxito de la sociedad catalana, fue un momento culminante del proceso soberanista catalán y si usted además suma el 1 de octubre el referéndum con lo que había ocurrido en la consulta del año 14 y en las dos elecciones plebiscitarias que se han hecho en Cataluña, con participaciones altísimas y con mayorías absolutas a favor de la independencia en el Parlamento catalán, si usted suma todo eso, efectivamente hay un mandato por parte de la gente en Cataluña para proseguir ese proyecto. Interesante la intervención aquí de Artur Mas, José María, por un lado, diciendo que él no era partidario de la DUI, de la Declaración Unilateral de Independencia del 27 de octubre de ese mismo año, 2017, y por otro lado, que el referéndum al que se apoyó, el del 1 de octubre, fue un éxito tremendo. Yo creo que fue un éxito propagandístico porque los medios de comunicación extranjeros, vimos todos, cómo vendieron aquello como una jornada de alegres urnas y democracia, pues coaccionada y reprimida por el malvado Estado español. Yo diría que Artur Mas se ha comportado hoy como un hombre al que yo definiría como el dolido. Artur Mas, el dolido. Él está dolido porque él fue apartado de su cargo de presidente de Cataluña a través de la imposición de la CUP y, en cierto modo, él ha marcado hoy esa diferencia de estilo, esa diferencia de talante, según la cual él sería partidario de repetir el referéndum que ya en su día promovió, pero no estaría de acuerdo en una declaración unilateral de independencia. Como detalle, Javier, yo apuntaría que el estrado, el comparecer ante el Supremo actúa para todos como un bálsamo. Salen de la sala segunda del Supremo como si salieran de misa, salen suavecitos. Has escuchado a Tardà, has escuchado a Artur Mas, su tono es muy otro al que conocemos de otros tiempos. Por lo tanto, yo reitero la opinión que ya comentamos aquí el otro día. Este juicio es un éxito del Estado de Derecho. José María, cambiando de asunto, bueno, no sé si tenemos ya la señal con el Tribunal Supremo. Vamos a ir al Tribunal Supremo porque ahora mismo está compareciendo, declarando ante el tribunal,
Núria Gispert fue presidenta del Parlamento catalán. Estaba orgullosa de pensar que me había seguido otra mujer y seguía su trabajo y seguía todos los pasos que ella hacía en la medida de mis posibilidades. ¿Considera usted que toda la actuación de la misma, tanto en las reuniones de mesa como de juntas de portavoces como en pleno, está amparada por la prerrogativa de la inviolabilidad parlamentaria? Vamos a ver, señora Letrada, ya la anterior pregunta era una pregunta que desbordaba también el significado de la llamada de la testigo. No le puede pedir usted a ella que haya un juicio jurídico acerca de la corrección de una actuación parlamentaria. De acuerdo. ¿Tienen ustedes la obligación de velar en todo momento por los derechos fundamentales? Esto es, también, por ejemplo, por el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la iniciativa legislativa, el derecho a la participación política al pluralismo político y a la inviolabilidad parlamentaria. Es claro, son las funciones que tienen las prerrogativas y las funciones que tienen los diputados y diputadas de los parlamentos. Esto es el parlamentarismo. O sea, en el Parlamento se va a debatir, a discutir, a negociar y a votar. Y, por lo tanto, como representantes del pueblo de Cataluña, lo que tienen es derecho a la libertad de expresión y al pluralismo político. Y a la última pregunta. ¿Usted hubiese actuado exactamente como la señora Forcadell? Y tanto. No solo habría actuado igual, sino que lo he dicho públicamente. Escúcheme. No pidamos un juicio hipotético sobre lo que habría hecho ella en la misma circunstancia, porque eso no lo estamos enjuiciando y ni siquiera ayuda al tratamiento jurídico de los hechos. ¿Qué es lo que habría hecho doña Núria Gispert en una circunstancia similar? En consecuencia, la última pregunta no es pertinente, no hace falta que usted la conteste. De acuerdo, señoría. Muchas gracias. ¿El Ministerio Fiscal tiene alguna pregunta? Sí, solo una pregunta. Usted ha mencionado la resolución 5 de la legislatura 10 de 23 de enero de 2013 de declaración de soberanía y derecho a decidir de Cataluña, ¿verdad? ¿2013 o 2012? 23 de enero del 2013. 2013. Sí. ¿Sabe que fue declarada inconstitucional por sentencia de 25 de marzo de 2014 del Tribunal Constitucional? Pues mire, ahora me lo dice usted y le digo que sí, pero no me he acordado cuando la abogada señora Arderiu me lo ha dicho. Tiene usted toda la razón. Ninguna pregunta más, señoría. ¿La Abogacía del Estado tiene alguna pregunta? Sí, una pregunta. En la experiencia que usted ha tenido como presidenta del Parlamento, aplicó alguna vez de forma conjunta el procedimiento de urgencia, más lo previsto en el artículo 81.3 del reglamento? 81.3, que prevé dos cosas, tanto la alteración del orden del día del Pleno como, en su caso, la supresión o tramitación en realidad, habiéndose cumplido los trámites esenciales. ¿Aplicó alguna vez esto de forma conjunta y en un plazo de aproximadamente 12-14 horas? Me pasará a lo mejor como me ha pasado antes, no me acuerdo. Así como sí que le puedo decir que el primer procedimiento era una actuación muy normalizada y, por lo tanto, no le digo que en cada pleno, pero sí al menos un pleno al mes se pedía la ampliación del orden del día. El hecho de si no se cumplía con los requisitos de acuerdo con este artículo 81, no me acuerdo, pero sí como diputada lo he vivido. ¿Y qué ha visto? No, que se hizo así, se aprobó y no pasó nada. ¿Que se aplicara todo de forma acumulada? No, que se hiciera todo en 12 o 14 horas, no, pero que se hiciera ese procedimiento, sí. ¿Es habitual o fue habitual en el periodo en el que usted fue presidenta del Parlamento que se dieran plazos para la formulación de enmiendas de 2 horas a partir de la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Parlamento? No es extraordinario ni excepcional. No me puedo acordar de si yo en mi época de presidenta lo hice o no, pero no me parece raro.
¿No le parece raro porque recuerda alguna vez haberlo hecho? Usted fue muchos años presidenta. Sí. ¿No le resulta excepcional por haberlo hecho? Es que no me acuerdo. Y entonces, una sola consideración. ¿En base a qué criterio considera usted o lo califica como no excepcional? Es que no se trata de lo que yo piense respecto a si es o no excepcional, sino lo que establece el reglamento del Parlamento. Y si el reglamento del Parlamento establece lo que usted acaba de decir, los grupos parlamentarios tienen todo el derecho a plantearlo. Y la presidenta no puede enmendar la plana a ningún grupo parlamentario. Dígame, cuando se tramitó la proposición de ley que usted ha comentado en el 2011, sobre la independencia, que pasó esta sí por comisión, tuvo un plazo de enmiendas, tuvo un plazo desde luego amplio desde su publicación hasta iniciar la tramitación material. ¿Había alguna resolución judicial que ordenara la suspensión de la tramitación? No. Ninguna pregunta más. Muchísimas gracias. ¿La acusación popular tiene alguna pregunta? Ninguna pregunta, señor presidente. Muchísimas gracias. ¿Alguna de las defensas tiene una pregunta? Sí, diga, señor Oms. No, ahora le acaba de preguntar el Ministerio Fiscal sobre la sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de marzo de 2014 respecto a la declaración de soberanía aprobada por el Parlamento de Cataluña cuando usted era presidenta del Parlamento de Cataluña en enero del 2013. Y ha afirmado el Ministerio Fiscal, si usted recordaba, que fue declarada inconstitucional toda ella. Y yo le pregunto, en concreto, si fue declarada constitucional toda la resolución o alguna parte de esta resolución y, de hecho, si fue declarada constitucional la referencia en particular de esta resolución que hacía referencia, valga la redundancia, al derecho a decidir. ¿Lo recuerda? Sí. Cuando el señor fiscal lo ha dicho me he acordado, porque además es una declaración que, pues quieras que no, te la has de mirar con serenidad y has de pensar cuál es tu papel. De hecho, hubo sentencia del Tribunal Constitucional, pero, si me permite la sala, no entendimos demasiado esa sentencia, porque estábamos hablando de una resolución. Y una resolución por el mismo Tribunal Constitucional, en muchas sentencias, es una declaración política. Y, como tal, el propio Tribunal Constitucional, en la mayoría de las ocasiones, había dicho que no se había de recurrir ni tener en cuenta. Por lo tanto, nos llamó la atención ese cambio en el Tribunal Constitucional. Pero más allá de esto, yo la pregunta concreta que le hago, y me permito repetirla, es si la declaración de inconstitucionalidad afectó al conjunto de la resolución o solo a una parte que era el apartado primero y no al apartado segundo, que también era la pretensión del Gobierno del Estado cuando la impugnó, que era la referente al derecho al ejercicio a decidir o al derecho a decidir, vamos. Señor Oms, no me acuerdo. No lo sé. Me quedé con el recurso de inconstitucionalidad y con la sentencia. En este momento no puedo decirle lo que no recuerdo. No pasa nada. Muchas gracias. No hay más preguntas, señor. Muchísimas gracias. Terminamos por hoy y quedan ustedes emplazados para seguir con la declaración testifical mañana a las 10. Pues finaliza la octava sesión, la octava jornada, el juicio en el Tribunal Supremo. Hoy era el turno de los testigos. Desde por la mañana a las 10 comenzó Joan Tardá, diputado de Esquerra Republicana. Posteriormente, Artur Mas, quien fuese presidente de la Generalitat de Cataluña. Soraya Sáenz de Santamaría, que fue vicepresidenta del Gobierno. Posteriormente, Mariano Rajoy, Montoro, y ahora estaba Núria de Gispert, que fue presidenta del Parlamento catalán. Vamos a ver, José María, un momento de la comparecencia de Mariano Rajoy, que, como decimos, ha negado que el 1 de octubre del año 2017 se celebrase un referéndum en Cataluña. Eso quedó meridianamente claro desde el primer momento. Y todos los interlocutores que tuve yo en la Generalitat eran plenamente conscientes de que, al menos mientras Mariano Rajoy fuera el presidente del Gobierno de España, no habría un referéndum para liquidar la soberanía nacional. Bueno, pues un poco lo que comentamos antes, José María. Rajoy ha estado todo el tiempo tratando de lavar su imagen, ¿no?
asegurar a todos los españoles que durante mi gobierno los catalanes no celebraron ningún referéndum de independencia. Recordamos que fueron dos, no uno, dos. 9 de noviembre de 2014 y 1 de octubre de 2017, por si no hubiera quedado claro. Efectivamente, lo que pasa que la percepción, como comentábamos antes, la percepción de todo el mundo es que este referéndum sí se celebró, sin garantías, o fue finalmente abortado, pero ese conato se produjo al menos en grado de tentativa. Entonces yo lo que sugiero es que, y además este va a ser el detalle esencial, si ha habido o no violencia, es decir, si ha habido rebelión o sedición, una de las notas que van de las pruebas que va a haber que analizar va a ser la toma y la defensa de los colegios electorales. Si el gobierno hubiera impedido 3 días antes, desde el viernes, que esos colegios electorales fueran tomados por vecinos y activistas, otro gallo hubiera cantado. Esa es mi percepción del asunto. José María, estamos viendo como en la acusación popular, que está representada por Vox, Pedro Fernández y Javier Ortega, pues todos los días, martes, miércoles y jueves, que son cuando el Tribunal Supremo celebra estas sesiones, ya llevamos 8, este juicio contra el golpismo catalán, pues Vox aparece lógicamente en los grandes medios de comunicación porque va interpelando a todos los que van apareciendo, a los acusados, a los testigos, como es el caso de hoy. ¿Tú crees, José María, que todo esto, además, estamos hablando que se está produciendo este juicio poco antes de unas elecciones generales, 28 de abril? Posteriormente, el 26 de mayo, tenemos municipales, autonómicas y europeas. ¿Cuánto de positivo le va a reportar esto a Vox? Bueno, yo hago un análisis como cronista, como observador social mediterráneo, que es una de mis primeras tarjetas de visita. Pero tú eres atlántico gallego, ¿no? Bien, pero como España es mediterránea hasta Covadonga, pues, es decir, nuestra cultura es romana, nosotros somos hijos de Roma, pues por lo tanto me considero un observador social mediterráneo. Lo de social queda muy bien, Javier. Pues yo creo que los detalles cuentan. Solamente el estilo, el tono con el que estos dos letrados están actuando marcan una diferencia tan grande con los letrados de las defensas, a excepción de Javier Melero, que me parece un jurista de cierta categoría, y marcan una diferencia de estilo, de educación, con respecto también a los acusados, que yo creo que va a dejar en muy buen lugar a Vox. Y la percepción que tengo es que en los círculos, en muchos círculos en los que yo me muevo, y son muy distintos, hay un voto transversal, potencial, hacia Vox, que no va a dejar de aumentar en estas semanas. Cambiando de asunto, José María, ayer conocíamos la noticia de que se paralizaba la exhumación de Franco. El gobierno de Pedro Sánchez pues sigue empeñado en irse de la Moncloa, no sin antes desenterrar a Franco, trasladar los restos mortales del general. Ya sabemos que la familia está en contra, el prior del Valle de los Caídos también está en contra. Sánchez, bueno, tiene el apoyo de toda la extrema izquierda, de todos los radicales, que desde que Zapatero llegase a la Moncloa, pues reabrió las heridas de la guerra civil y parece que hasta que no saquen a Franco no van a parar. De momento, esta exhumación está paralizada porque, en fin, la autorización del Ayuntamiento del Escorial no era viable, puesto que se ponía en riesgo, José María, también la propia integridad de los obreros, ¿no?, que participasen en este proceso. Es un tema de licencia urbanística. Claro, ahora mismo estamos en el punto en el que un juez de lo contencioso ha paralizado esas obras, porque en definitiva mover 2 toneladas de piedra dentro de la basílica pues estima que suponen un cierto riesgo. Al menos es necesario un informe de seguridad en el que se diga cómo se va a acometer. En cualquier caso, yo estoy muy de acuerdo con la idea que planteaba el otro día Fernando Sánchez Dragó, de que al final creo que el explotar a Franco constantemente como argumento político y electoral puede tener un cierto retroceso o un efecto inesperado, porque hemos vivido 30, 40 años en un discurso de lo políticamente correcto. Sin embargo, todos sabemos
que la figura de Franco es un cierto tabú familiar. Yo he hecho la prueba y en determinados ámbitos familiares he hecho una simple prueba de hacer una aseveración positiva acerca de Franco. Inmediatamente iba a obtener de algún familiar, de alguna visita, una contestación negativa. Y a las 2 semanas hacer un comentario negativo. Y de esa misma persona iba a tener la contestación. Franco es ese tabú familiar, ese tío tarambano que se marchó a comprar tabaco y que es incómodo hablar de él. Pero el tiempo va pasando y el juicio de la historia terminará siendo cada vez más certero, y yo estoy con la idea de Enrique de Aguinaga, en su magnífico libro Aquí hubo una guerra, que se apreciará el sentido histórico de la era y del régimen de Franco, que no fue el otro que el de un régimen accidental que se vio en el compromiso de devolver a España, cuando se dieran las circunstancias adecuadas, a una monarquía parlamentaria. José María Blanco Corredoira, muchísimas gracias por estar con nosotros.